Buenos días, iglesia. Sea Dios bendiciendo su vida, su hogar, su familia, donde quiera que se encuentre. Vamos a tener una oración para empezar en esta mañana este glorioso tiempo de predicación de la palabra de Dios. Incline su rostro ahí donde está y oremos. Padre, gracias, muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Padre, de exponer, Señor, tu palabra, la palabra que liberta, la palabra que nos da sabiduría, la palabra que abre nuestro entendimiento espiritual para poder, Señor, tener esa gracia de cada día, Señor, ser transformados, ser renovados, ser establecidos y afirmados, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por el pueblo, tu pueblo, Señor. Donde quiera que se encuentre en este momento, oro para que el Espíritu Santo de Dios asista a cada uno. Y en esa gracia y en esa presencia del Espíritu de Dios podamos ser redarguidos en esta mañana, podamos ser establecidos en esta hora, podamos ser afirmados, Señor, y que quede esta palabra, Señor amado, para instruirnos, para enseñarnos, Señor, y para traer libertad a nuestras vidas. Bendice mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, Señor amado, en esta hora, Padre, y en cualquier momento, Padre Celestial, que ellos tengan acceso a esta palabra, acceso, Señor, a esta oración, Dios Todopoderoso. Bendícelos, por favor, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Bendice tu pueblo, Padre. Mis hermanos, Señor, allá en Cali, Padre, en Andalucía, en Lobo Guerrero, Señor amado. Padre, los hermanos que se conecten allá en Garzón, Señor amado. Padre, mis hermanos, Señor, allá en Estados Unidos, en el Canadá. Dios, y aquí en Sevilla, papá, tu iglesia, tu pueblo, Padre amado. Que esta palabra traiga libertad a sus vidas, que esta palabra traiga conocimiento, Señor, Padre amado, de tu verdad, Padre bendito, y también conocimiento, Señor, del estado espiritual en que cada uno de nosotros nos encontremos, Señor, para que juntamente con tu Espíritu Santo, Padre, podamos ser libres, Señor, de cualquier atadura, de cualquier ligadura, de cualquier opresión del enemigo. Padre, yo en el nombre poderoso de Yahshua, declaro esta palabra cubierta por tu Espíritu, cubierta por tu sangre preciosa. Es tu palabra, Padre. Y declaro la unción del Espíritu de Dios y el denuedo, Señor, en mi vida, para llevar, Señor, este mensaje. En el nombre de Yahshua te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero en esta mañana compartir un mensaje que Dios me ha dado para nosotros. Yo me incluyo en la necesidad de tener esta palabra. Este mensaje tiene el título ¿Dónde hay madianitas en tu vida? Y haremos un resumen de los primeros capítulos, 5 capítulos del libro de los Jueces. Vamos a hacer un resumen así rápidamente para entrar en el tema. Leyendo este libro, encontré unas historias fascinantes que quiero compartir con ustedes y anhelo en mi corazón que usted pueda entender lo que Dios quiere decirte. Sepa lo que Dios quiere hablar a tu vida y ponga por obra esta palabra. Haga lo que Dios te dice hoy que tú hagas. Encontré el comportamiento del pueblo de Dios, cómo llevaban a cabo la relación con Dios y cómo Dios actuaba para llamar la atención del pueblo y tratar de que se volvieran a Él y que se apartasen de sus malos caminos y obtuvieran la paz que ellos querían tener. Dios llamaba la atención de su pueblo de diferentes maneras. Y ya vamos a lo largo de este resumen que vamos a hacer, vamos a entender la actitud del pueblo, el amor de Dios, la gracia de Dios
y también la intervención del enemigo en todo esto que estaba sucediendo en este tiempo en el pueblo de Israel y cómo en estos tiempos opera el enemigo de la misma manera. En el capítulo 1 encontramos que después de la muerte de Josué subieron contra los cananeos y Yahweh le dio grandes victorias. Pero del versículo 28 en adelante encontramos que cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. De allí en adelante ninguna de las tribus arrojó a los enemigos, sino que consintieron que los cananeos vivieran en medio de ellos. En el capítulo 2 encontramos el trasfondo espiritual. Vamos a leer del 1 al 4 del capítulo 2 de Jueces. El ángel de Yahweh subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Yahweh habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. También encontramos en este capítulo 2 que en el tiempo de Josué el pueblo había servido a Dios y había conocido por boca de ellos las grandes obras que Dios había hecho con Israel. En el versículo 10 dice que después se levantó una generación que no conocía a Dios, al Dios de Israel, ni la obra que él había hecho por Israel. Y aquí entendemos con esta palabra de que la importancia que tenemos y que tienen las generaciones siguientes de conocer al Dios que nosotros amamos, de que le hablemos a nuestras generaciones venideras, a los niños, de la calidad, la clase de Dios que tenemos. Entonces, ¿cuál había sido la orden de Dios? No hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Esa había sido la orden de Dios. En eso consistía el pacto que Dios había prometido mantener con el pueblo, con tal que el pueblo no hiciera pacto con los moradores de esa tierra y que todos los altares que ellos hacían en esa tierra a sus dioses, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los derribara. En el versículo 13 y 14 dice que dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot, y Yahweh los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos y tuvieron grande aflicción. Donde hay lugares hay dioses, y donde hay dioses se rinde culto. Por eso la orden de Dios era: no rindan culto a los dioses de esas naciones donde vas. No hagan altares, derriben los altares que ellos tengan para no tener ese estorbo de parte de los enemigos. En el versículo 18 encontramos que Yahweh levantó jueces y estaba con el juez y los libraba, porque era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los
oprimían y los afligían. En el versículo 19 al 21 dice más: acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de las obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. En el capítulo 3 encontramos 6 naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Después levantó a Otoniel, hermano menor de Caleb. Y en el capítulo 4 encontramos que a causa del clamor del pueblo, Dios levantó una mujer llamada Débora. Y vemos cómo Dios levanta a quien quiere y hace lo que Él quiere. Y en este tiempo, al pueblo de Israel lo gobernaba y lo juzgaba una mujer. Y en el versículo 23 y 24 dice: así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Muchas de las tribus vinieron para ayudar a Débora y la tierra reposó 40 años. Yo les aconsejo, amada iglesia, que lean el capítulo 5, allí en sus casas, lean el capítulo 5 de Jueces y se encuentran con una declaración muy hermosa de esta mujer, con un cántico de alabanza, de acción de gracias maravilloso por la liberación que Dios hizo al pueblo a través de ella y de las tribus que se sumaron a ella para ayudarla. Pero en el capítulo 6 de Jueces nos encontramos, y aquí empieza el mensaje, en el capítulo 6 de Jueces nos encontramos a Israel en manos de Madián. Y dice la Biblia que por 7 años Dios los entregó. Pero lo más hermoso es que aquí encontramos una estrategia de Dios maravillosa, una manera tan gloriosa de Dios para enseñarles al pueblo qué era lo que estaba pasando, por qué ellos tenían que batallar tantas veces con los mismos enemigos, qué pasaba, qué había en sus corazones, qué había en sus regiones, qué había en esa tierra que estaba estorbando, qué había aún en las generaciones de ellos que estaba estorbando y abriendo puertas para que el enemigo los oprimiera constantemente. Entonces vamos al capítulo 6 de Jueces, y ahí nos encontramos a un hombre llamado Gedeón. Su nombre significa leñador o talador, también es destructor y guerrero poderoso. Eso significa el nombre de Gedeón. Jueces capítulo 6, y vamos a leerlo, y vamos a estar estudiando este capítulo precioso, y vamos a aprender muchas cosas. Y en la medida en que usted tome la decisión de obrar conforme a esta palabra que Dios te habla en esta mañana, vas a poder ser libre, tú, tus generaciones venideras, tu casa, tu ministerio, tus finanzas y todo cuanto Dios ha puesto alrededor tuyo. Gedeón, llamado por Dios para liderar al pueblo en uno de los momentos de más crisis de identidad que enfrentaba la nación de Israel. En este tiempo, en el tiempo de Gedeón, cuando Dios tomó la decisión de llamar a Gedeón para instruirlo en lo que tenía que hacer,
Es porque este pueblo estaba atravesando por una crisis de identidad terrible. Ellos se habían olvidado de quiénes eran. Ellos habían olvidado las promesas de Dios. Ellos habían dejado de un lado todo lo que habían aprendido, porque justamente el convivir con los ídolos, el haber hecho pacto con las naciones donde estaban, les había hecho a ellos adorar a otros dioses, servir a otros dioses, y se habían olvidado de quién era su Dios y quiénes eran ellos, y había una crisis de identidad terrible. Y es que en esos días Israel había abandonado otra vez a Dios y estaban en una débil condición. Eran atemorizados por todos y de toda clase de enemigos. Los ladrones venían y saqueaban las riquezas del país y hacían que la vida fuera intolerable. Este era un trabajo para Gedeón, el hombre que fue llamado por Dios. Y si usted agudiza su oído, Dios puede estar hablándote a ti, porque Dios tiene un llamado para ti, para hacer una obra en estos tiempos, para obrar a través de ti, de tus hijos, de tu familia, de todo lo que Dios ha puesto a tu alcance. Dios quiere hacerlo, Dios quiere hablarte, Dios quiere instruirte, Dios quiere decirte cuál es la manera como tú puedes hacer la obra y llevar a cabo el propósito de Dios. Las razones por las que Israel era afligido y oprimido por los enemigos, las mismas que leímos en los capítulos anteriores. Vamos a Jueces, capítulo 6 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Quién los entregó? Yahweh los entregó en manos de Madián por 7 años. En lo que concierne a esta nueva aflicción vemos que el versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Un pueblo, amada iglesia, que había sido llamada, traída con bendición, que tenía grandes promesas sobre su vida, que Dios había dicho de ellos que donde ellos pusieran la planta de sus pies, ese territorio sería de ellos, que todo lo que ellos tocaran sería bendito. Los encontramos en este momento en cavernas, en cuevas, escondidos de cuida de ellos. Siendo que Madián era un pueblo inculto, ignorante y despreciado por todos, Israel lo había subyugado anteriormente y hasta cierto punto lo habían destruido. Usted puede leer esa palabra en Números capítulo 31 y versículo del 7 al 9. Sin embargo, ahora se habían hecho tan fuertes que eran un terrible azote para Israel. ¿A qué se debía esto? Esto se debía a la falta de ánimo, a la falta de identidad, a la falta de presencia de Dios, el haber dejado a Dios. Por esto preferían huir, hacer cuevas para esconderse en lugar de luchar. Era el efecto de una conciencia culpable. Leamos el versículo 3 del capítulo 6 de Jueces. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas.
Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Mire la estrategia de este pueblo, de estas naciones enemigas de la nación de Israel. Ellos esperaban que los israelitas sembraran. Ellos estaban tranquilos mientras los israelitas estaban sembrando la tierra. Y en el momento de la recolección de las cosechas, subía todo este pueblo. Se llevaban todo el producido y después llevaban los animales para arrasar aún con la hierba. Los madianitas hacían frecuentes incursiones en el país de Canaán. Esta fructífera tierra era para ellos una gran tentación. Subían contra ellos, acampaban allí y destruían los frutos de la tierra. Y penetraban hasta el otro lado, hasta Gaza, en el límite occidental. Dejaban que los israelitas sembraran y venían al tiempo de la recolección para consumir el fruto sin dejar ni la hierba. Y se llevaban después las ovejas, los bueyes y los asnos. Y dice la Biblia que eran innumerables. En esto vemos dos cosas. Primero, la justicia de Dios en castigar el pecado de Israel. Segundo, las consecuencias de la desaparición de la presencia de Dios. El haber quebrantado el mandamiento del Eterno. El haber hecho pacto con los moradores de esa tierra. El haber consentido convivir con ellos. Haber hecho altares a los dioses de esas naciones. Dios les había dicho que donde ellos llegaran, destruyeran absolutamente todo. Que los tenían que despedir, pero ellos no hacían eso, consentían convivir allí con ellos. Tengamos siempre en cuenta que cuando falta presencia de Dios en nuestras vidas, inmediatamente los enemigos aparecen para destruirnos. Cuando Dios aparta su rostro de un pueblo, todo bien desaparece y toda clase de mal viene. Pero la falta de presencia de Dios en nuestra vida se debe a que no tomamos acción contra los enemigos. No nos determinamos a derribar los altares, sino que nos acostumbramos a convivir con ellos y por esa razón vivimos de batalla en batalla, hasta que tomemos la decisión de derribar los altares que hemos levantado y aún los que han levantado nuestros antepasados. Necesitamos, iglesia, tomar acción. Uno como pastor sabe que muchas veces la gente sabe que necesita ser libre, sabe que tiene demonios en su vida, saben que están siendo oprimidos por el enemigo y que cada vez que Dios les bendice, que Dios les unge, que Dios los quiere usar, aparecen esos enemigos. Pero ellos no quieren ser libres de esos enemigos. Ellos quieren consentir el vivir con ellos, el tenerlos allí, antes que de una vez por todas levantarse, renunciar, quebrantarlos, destruir los altares que le hemos hecho. Y esas son las consecuencias tan terribles de las vidas, del desánimo, de la opresión, de la tristeza, de la falta de fortaleza, de unción y de presencia de Dios. Miremos lo que dice el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh a causa de los madianitas, Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Yahweh, Dios de Israel. Mire la bondad de Dios. Primero le levantó jueces y a través de los jueces los hacía libres y reposaban por determinado tiempo hasta que ellos volvían a hacer lo malo, hasta que ellos se olvidaban de Dios y volvían a adorar y volvían a servir a los dioses ajenos, a los ídolos.
Aquí ya Dios les levanta un profeta. Y el profeta les dice, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligían, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Yahweh vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Les dice el profeta de parte de Dios, así dice Yahweh, yo soy Yahweh vuestro Dios. No se olviden de mí. Yo fui quien los saqué de Egipto. Yo les di esta tierra para que la poseyesen, para que fuesen enriquecidos en ella. No tengan dioses y no teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Dice, pero no habéis obedecido a mi voz. El método que usó Dios para llevar a cabo la liberación de Israel. Ahora ya no les dio jueces, sino que les mandó un profeta para poner su palabra delante de sus ojos. Es lo que Dios hace, iglesia, con nosotros y por nosotros todos los días. Tenemos su palabra delante de nuestros ojos. Tenemos hombres y mujeres que hablan su palabra. Ellos son los profetas de Dios que nos quieren enseñar, que nos quieren instruir, que nos quieren redarguir a través de la palabra de Dios. Número 1, antes de enviarles un ángel para suscitar un Salvador, les envió un profeta para reprenderles por su pecado y traerlos al arrepentimiento. La misión del profeta era convencerles de pecado, a fin de que en su clamor a Dios confesasen con pesadumbre y vergüenza y no gastasen todo su aliento en quejarse de su aflicción. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos, nos quejamos, echamos culpas a los demás, nos quejamos por falta de provisión, por falta de salud, nos quejamos por la condición en que estamos y ahí gastamos el tiempo en esto, en lugar de mirar dentro de nosotros y a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, nosotros encontrar esas faltas, esas fallas, echarlas de nosotros y seguir adelante. El versículo 11 dice, y vino el ángel de Yahweh y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mire la bondad de Dios. Les manda un profeta para traer recuerdo a ese pueblo de quién era él. Les manda el profeta para que redarguya en sus corazones el pecado que están cometiendo. Y después viene el ángel de Yahweh y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo, donde en el lagar para esconderlo de los madianitas. Eso es impresionante, la falta de identidad que este pueblo tenía. Este hombre, Gedeón, era el único que se atrevía, así fuera escondido, así fuera en las cuevas, en las cavernas, allí metía el trigo para sacudirlo, para alimentar a la familia, para que los madianitas no se llevaran todo enteramente. Y el ángel de Yahweh, dice en el versículo 12, y el ángel de Yahweh se le apareció y le dijo, Yahweh está contigo, varón esforzado y valiente. La persona que le dio la comisión fue el ángel de Yahweh. Este ángel es llamado aquí Yahweh.
Y mirándole Yahweh, versículos del 14 al 16, y mirándole Yahweh le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué unción? ¿Con qué cara, Señor? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Yahweh le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El ángel de Yahweh le asegura la victoria a Gedeón y restaura las cualidades que tiene. Y mientras Gedeón se veía como el más pequeño de la casa de su padre, Dios lo veía esforzado y valiente. Le asegura el éxito, porque si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? De sacudir el trigo fue llamado a trillar a los madianitas. Gedeón estaba bajo opresión. Sacudía el trigo, no en la era, que es su propio lugar, sino en el lagar, en un rincón escondido por miedo a los madianitas. Gedeón era varón esforzado en valor, en su propia capacidad, pero de fe débil, porque no tenía presencia de Dios, porque había perdido su identidad. Estaba tratando en sus fuerzas, en su humanidad, y Dios se agradó y lo visitó para llenarlo de su poder, darle la estrategia divina y usarlo en la liberación de Israel. Gedeón correspondió con una respuesta muy melancólica al saludo del ángel de Yahweh, del Dios mismo de los cielos. Y en el versículo 13, él dice, Señor mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pero el ángel le había dicho, Yahweh está contigo, a título personal, y Gedeón lo generalizó. Él le dice, si Yahweh está con nosotros. Con frecuencia pensamos que las dificultades que se presentan en nuestra vida es porque Dios no está con nosotros y no nos percatamos que algo estamos haciendo mal. Hay pruebas y hay momentos en nuestro caminar con Dios que Dios permite pruebas, pero otra cosa muy distinta, muy diferente, es estar bajo la mano opresora de los enemigos. Esos son y por causa del pecado, por causa de las malas decisiones y de la falta de decisiones correctas que debemos tomar en nuestra vida. Entonces, Gedeón añade en el versículo 13b, dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Yahweh de Egipto? Y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Sí se dan cuenta ustedes que él se había olvidado, que habían perdido su identidad? Y en el versículo 14 dice, y mirándole Yahweh le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora, el ángel es llamado Yahweh, como quien habla con toda autoridad y no como un simple mensajero. Hubo algo extraordinario, amados hermanos, amada iglesia, en esa mirada de Yahweh a Gedeón. Fue una mirada de las que hablan como la de Jesús a Pedro. En Lucas 22:61 dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Y el versículo 62 dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente.
Cuando Dios nos mira con amor, nos traspasa con esa mirada, nos recuerda lo que nos ha hablado, nos hace ver el pecado que estamos cometiendo, pero también nos infunde aliento, nos da fuerzas, porque nos devuelve la identidad que hemos perdido y nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Una mirada poderosa que atravesó el pecho de Gedeón hasta llenar de luz y vida su corazón. Amados hermanos, necesitamos esa mirada de Yahshua. Esa mirada que nos redarguye para que desaparezca todo tipo de temor, de miedo y de opresión. Para que tengamos el valor de derrotar a los enemigos y de destruir sus altares. Pero hubo algo más de lo que le dijo de palabra. Primero, le comisionó para aparecer y actuar como libertador de Israel, tal como Israel y el mismo Gedeón esperaba que se levantase. Ellos estaban esperando que se levantara alguien, que Dios hiciera algo, que alguien tuviera el valor de enfrentar a los madianitas. Y ahora se le dice a Gedeón, tú eres ese hombre, ve con esta tu fuerza, con la misma que empleas para sacudir el trigo, empléala en una tarea más noble. Te voy a hacer trillador de hombres. No vas con tu fuerza, sino con esta tu fuerza, la que acabas de recibir de Dios y con la que has de fortalecerte a ti mismo. Es lo que Dios quiere hablar a tu vida hoy. Si hay opresión en tu vida, si tu familia está siendo oprimida, si tu ministerio está siendo estancado, si tu ciudad, tu nación está bajo el yugo de los enemigos, ve con esa fuerza de Dios, con esta que Dios te da en esta mañana. Segundo, le asegura el éxito. Le dice, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No solo serás testigo de vista de ellos, sino que serás glorioso instrumento de maravillas semejantes a las que tus padres te han narrado. Vamos al versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Versículo 16. Yahweh le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Amados, iglesia, pueblo de Dios, ¿puede usted creer que Dios está contigo? ¿Puede usted creer que Dios está hablando a tu vida? Y que por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, usted puede destruir a todos los opresores, a todos esos madianitas que están consumiendo no solo tus fuerzas, sino también lo que tus fuerzas producen. Ciertamente yo estaré contigo para instruirte y fortalecerte, dándote además la seguridad de que derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Gedeón desea ver confirmada su fe tocante a esta comisión y pide humildemente una señal. Y esto es maravilloso, hermanos. Dios es bueno en gran manera. En el versículo 17 leemos esta porción y dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. De ahí se va Gedeón, prepara
un potaje para traerle a Yahweh, al ángel de Yahweh que está hablando con él, que es el mismo Dios. Y efectivamente, el ángel de Yahweh esperó que regresara y le confirmó su presencia. Tomó el báculo y tocó aquello. Y esa ofrenda que le trajo ascendió a los cielos. Y Gedeón entendió y supo que estaba hablando con Dios. Y dijo Gedeón: Señor Yahweh, que he visto al ángel de Yahweh cara a cara. Pero Yahweh le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Yahweh y lo llamó Yahweh Shalom. ¿Podemos imaginar por un momento lo que vino a la vida de Gedeón? La paz que llenó su corazón, la confianza que él pudo recobrar en ese momento. ¿Cómo pudo volver a sentirse como lo que es, el Hijo de Dios, pueblo de Dios? Aquí ya empieza a verse un cambio. Ya Gedeón está en la presencia de Dios. Ya se empieza a restaurar la relación y ya se hace un altar para el Dios de Israel. Ahora lo que queda es empezar a derribar los altares y deshacer los pactos con los dioses paganos y destruir las imágenes de acera. Versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Yahweh: toma un toro del hato de tu padre. Leamos con el entendimiento, amados hermanos. El segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Yahweh, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Yahweh le dijo, mas teniendo que hacerlo de día, temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Con cierto temor por lo que podía levantarse la gente de la ciudad, la familia de su padre, su mismo padre, por lo que él iba a hacer. Con todo y eso, tomó la decisión de obedecer a Dios, de hacer lo que Dios le estaba haciendo, y se va a derribar el altar de Baal que el padre tenía, a cortar la imagen de acera que está junto a él y a edificar altar a Yahweh. Y con la misma madera de la imagen de acera que habría cortado, iba a servir para hacer el holocausto. Entonces Gedeón tomó 10 hombres. No se fue solo, tenía gente con quien ir. Dios los había fortalecido para este trabajo. Se le ordena a Gedeón que comience su gobierno, empezando por la reforma de la casa de su padre. Amados hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan, nosotros no podemos tomar acción cuando hay ataduras en nuestra vida, ataduras ancestrales, familiares, generacionales, culturales. Necesitamos ir primero contra ellos para después tener completa libertad y autoridad de parte de Dios para hacer el trabajo completo. Primero, le dijo que derribe el altar a Baal que su padre tenía. También había de cortar la imagen de acera que estaba junto al altar. El altar de Baal había de ser derribado y la imagen contigua debía ser cortada y quemada para servir de combustible al sacrificio. Dios ordenó a Gedeón hacer esto con el fin de
poner a prueba su celo religioso del que tenía que presentar evidencias antes de comenzar la batalla. Necesitamos, antes de comenzar las batallas, hacer un recuento minucioso de la casa de donde venimos. Destruir paradigmas, dogmas, costumbres, ídolos que tenemos para poder tener fortaleza y hacer lo que Dios nos está mandando. También llegó el momento de acabar de una vez por todas la aflicción de Israel, y la manera es arrepentimiento, destrucción de los altares de dioses paganos, restauración de la presencia de Dios, renunciar a dioses paganos de generaciones pasadas, demonios familiares, ancestrales, culturales, regionales, etc. El pueblo lo había intentado varias veces, pero no destruían los altares, no rompían los pactos con los dioses y los moradores de esa tierra. Su arrepentimiento no era genuino. El trabajo no era bien hecho. La obra era hecha a medias. Obedecían hasta cierto punto a Dios, pero no del todo. Esto no era genuino. Así que si no se quita de en medio el pecado, que era la causa, ¿cómo iba a llegar a su término la aflicción, que era su efecto? Vamos al capítulo 7, versículo 3. Mire esto tan maravilloso. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase. Y se devolvieron 22,000. ¿Cómo estaba este pueblo? Lleno de temor, lleno de miedo. 22,000 fueron en ese momento confrontados y se devolvieron. Porque no todos, amados hermanos, están determinados en el momento de la decisión. La conciencia de su culpabilidad les privó del coraje necesario para esta batalla. Eso siempre sucede en nuestras vidas. Cuando hay pecado en nosotros, cuando hay falta de obediencia, cuando hemos incumplido el pacto que Dios ha puesto delante de nosotros, el temor nos acobarda y las decisiones que tomamos son nulas, no son verdaderas, no son determinantes. El pecado le salía al rostro y por eso no se atrevían a mirarle la cara a la muerte. No, preferimos devolvernos. Estamos medrosos, estamos llenos de miedo. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, sucedió igual. Dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: quien es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Donde hay un miedoso, un temeroso, apoca el corazón de los demás. Donde hay un determinado, un hombre, una mujer de fe, da fuerza, da impulso, da coraje, da ánimo, y podemos juntos hacer la labor. Aquí él le dijo: no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Ese mismo evento, amada iglesia, sucedió en los tiempos de Josué por el pecado de Acán. Dios les dijo: por eso no pudieron hacer frente a sus enemigos, porque tenían el anatema escondido en su campamento, escondido en el lugar donde vivían. Cuando hay anatema en nuestro corazón, en nuestra vida, no podemos hacer frente a nuestros enemigos. El pecado nos priva de la presencia de Dios, nos lleva a adorar dioses ajenos
Les construimos altares y damos paso a toda clase de miedos, angustias y opresiones. Y Yahweh dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. La palabra hebrea empleada aquí, traducida probaré, es la que se emplea para expresar el acto de refinar o ensayar metales preciosos. Se halla en el Salmo 12:6 y en Isaías 1:25, y dice Isaías 1:25, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Así Dios iba a ensayar y limpiar el ya reducido ejército de Gedeón. Lo que Dios estaba diciendo a Gedeón es: quiero darte los más escogidos entre 10,000 hombres, según tu propio corazón, dispuesto a obedecerme a mí y a confiar en mí como tú mismo lo haces. Por esto los pongo en el horno para ensayarlos. Cuando nosotros nos determinamos, tenemos un corazón para obedecer a Dios. Sin importar lo débil que nos sintamos, pero queremos hacerlo con determinación. Dios nos rodea de gente determinada para fortalecernos y para que esté con nosotros. Versículo 9. Aconteció que aquella noche Yahweh le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes miedo de comenzar la batalla, le ordena que baje con su criado a espiar en lo oscuro de la noche en el campamento de Madián, y verás lo que aprendes con esto. Oirás lo que hablan, versículo 11, insinuándole que lo que va a oír le dará mucho ánimo y fortalecerá su fe. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice: y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañera un sueño y diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Hermano, miremos en la bondad de Dios. Miremos el amor de Dios. Miremos cómo Dios conoce nuestro corazón. Él sabía que Gedeón tenía toda la intención, el amor, el deseo de obedecer a Dios. Pero también sabía que él necesitaba algo más para que estuviera completamente convencido y lleno de fortaleza. Y lo llevó a hacer esto, a escuchar el sueño y a escuchar la interpretación del sueño, para que estuviera absolutamente seguro de que Dios había entregado esas naciones en sus manos, ese campamento. El versículo 15 dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. A eso nos quiere llevar Dios, a adorarlo. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Yahweh ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Así que, amados, Gedeón, que sacudía el grano para su familia y cocía panes para su amigo,
estaba bien representado aquí por un pan de cebada, de lo más pobre, como el minúsculo regimiento que mandaba y que desde el punto de vista humano era improbable que pudiera derrotar al numeroso y bien equipado ejército de Madián. Y estaba representado en un pan de cebada, que era lo de menos valor. Y ese sueño se lo dio Dios a este hombre y le dio la interpretación y colocó a Gedeón a escucharlo para infundirle aliento y confianza en lo que iba a hacer. Cuando pasaron todas estas manifestaciones de Dios entre su pueblo, solamente esto ocurrió cuando un hombre de Dios se arriesgó a ir en contra de los dioses y de los altares de su padre, de sus generaciones pasadas. Allí es cuando se manifestó todo el poder de Dios para obrar a favor de su pueblo. Aquí surge una pregunta, amados hermanos. ¿Dónde hay madianitas en su vida? ¿En su familia? ¿En sus finanzas? ¿En su ministerio? ¿En su llamado? Ahora sabemos que por falta de presencia de Dios y que sabemos y que debemos derribar altares, destruir imágenes, volvernos a Dios con todo el corazón, enfrentar a los enemigos, siempre y cuando estemos cumpliendo sus mandamientos, abrazando el pacto que Dios hizo con su pueblo. Todo esto solo es posible en el poder del Espíritu Santo, cuando estamos cara a cara con Dios, cuando tenemos la convicción de que Dios está de parte de nosotros, que Él nos ayuda para echar fuera los enemigos que nos tienen abatidos, que nos tienen debilitados, temerosos, medrosos. Amados hermanos y amigos, iglesia, pueblo de Dios, necesitamos volvernos a Dios con todo el corazón. Necesitamos venir delante de Dios y pedir con todo nuestro corazón que nos ilumine, que nos muestre qué nos tiene atados, qué cosas hicieron nuestros antepasados, qué cosas hicieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. El domingo pasado, en uno de los mandamientos que estudiamos, Él dijo que Él visitaba la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero también nos habló de una promesa gloriosa que tenía misericordia a millares de millares, hasta 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, amados hermanos, con este mensaje que acabamos de escuchar en esta hora, yo los invito a que tengamos esos tiempos con Dios, a que obedezcamos el consejo que Dios nos dio el domingo pasado, cuando nos habló de levantar las cargas de opresión, de ofrecer ayuno, oración, para dejar libres a los quebrantados, a romper todo yugo, a renunciar, a escudriñar, a permitir que el Espíritu Santo de Dios nos muestre las cosas que hay oscuras en nuestra vida. ¿Por qué tantos desánimos? ¿Por qué tantos miedos? ¿Por qué tanta debilidad espiritual? ¿Por qué Dios nos bendice y nos unge y esa unción se fuga y no sabemos en qué momento, cómo, cuándo o por qué? Pero hoy, con esta palabra, hermanos, tiene que habernos hablado el Espíritu de Dios y esta palabra que es viva. Tiene que haber trascendido a nuestro ser espiritual y habernos mostrado que necesitamos hacer renuncias. Renunciar a tanto paganismo, a tanto engaño, a tanta mentira, a tantas cosas que nosotros hemos estado sometidos por tantos años.
de sistemas, de dogmas, de religiones. Renunciar, sacarlas de nuestra vida, creerle a Dios, que volvamos a obtener esa identidad que se pierde con tanta facilidad. Un día creemos y el día siguiente ya no creemos. Un día tenemos fuerza, pero al otro día estamos debilitados. Son los enemigos, son los madianitas que incursionan en nuestra vida, hermano, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, para robarnos, para saquearnos, para dejarnos en completa bancarrota espiritual. Pero amados, yo los animo en que esos días que tenemos de reposo, donde no hacemos otra cosa sino buscar la presencia de Dios, donde Dios se manifiesta porque Él viene para cumplir esa cita que nos puso a nosotros, esa cita divina. Allí busquemos, ahí escudriñemos, ahí vayamos a las generaciones pasadas y rompamos, renunciemos, echemos fuera todas aquellas cosas: miseria, enfermedad, ruina, pobreza, debilidad espiritual, física. Echemos fuera todas estas cosas y levantémonos, hermanos, porque Dios nos quiere usar. Los tiempos son difíciles. Los tiempos apremian. El tiempo prácticamente se acabó, mis amados. Y nuestras familias aún están siendo oprimidas. Amados, oremos al Señor en este momento. Bendigamos el nombre del Señor. Y el próximo mensaje irá conectado con este, para ayudarnos aún más, para enseñarnos aún más, para inquirir aún más en la palabra de Dios, para saber que Dios es el mismo Dios de Gedeón es el tuyo y el mío. Tiene estrategias poderosas, gloriosas. Tiene una manera especial para fortalecernos, para infundirnos aliento, para ungirnos. Necesitamos esa mirada de Yahshua en nuestros corazones, que traspase nuestro corazón y nos infunda aliento, poder y gracia. Oremos al Señor en esta hora. Ahí donde está mi hermano, mi hermana, mi amigo, incline su rostro y oremos con todo nuestro corazón al Señor. Digámosle a Dios que estamos decididos a quemar las imágenes de acera que hemos escondido en nuestro corazón, que estamos determinados a destruir los altares que hay en nuestra vida, en nuestra casa. Yo le aconsejo que eches un vistazo por su casa. A lo mejor tenga imágenes que de pronto te parecen muy lindas, atractivas. De pronto fue lo que te dejaron tus abuelos, tus padres. Hay imágenes que a la vista natural son muy bien hechas, muy bien elaboradas. Pero son deidades que se apoderan de esa imagen y están allí. Y es necesario que usted las destruya. No importa lo hermosa que te parezca. No importa quién te lo dio, en qué momento. No importa que haya pasado de generación a generación. Destrúyalas. Pueden haber cuadros.
pueden haber tantas cosas que parecen inofensivas, pero que eso no le permite tener completa libertad. Si usted hace un recuento y lee cuidadosamente estos capítulos de Jueces, encuentra cómo el pueblo de Israel vivía de opresión en opresión. Dios les daba descanso a través de jueces por unos días, por unos meses, por unos años, pero volvían a ser oprimidos, hasta que el mismo Dios de los cielos se presentó delante de un hombre que tenía un corazón dispuesto para oír la voz de Dios, y le dio la estrategia y le reveló lo que estaba estorbando, lo que estaba atrayendo los enemigos a su pueblo. Así hágalo usted en esta hora y todas las veces que usted quiera hacerlo. Separe tiempos con Dios. Separe tiempos, amados hermanos, con Dios, y escudriñen en sus corazones y desarraiguen todas las cosas que estén estorbando. El Espíritu de Dios, el dedo de Dios te las va a señalar cuando usted esté determinado a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Padre, yo oro en el nombre de Yahshua, oro para que usted mismo opere conforme a la palabra que nos has dado, Señor. Que así como has hablado, Señor, en esta hora, Señor Padre, así mismo, Dios, usted convenza al pueblo de escudriñar su casa, sus vidas, y encontrar los anatemas, encontrar las imágenes de acera, destruir esos altares y echarlos de su vida, de su casa, de su familia. Padre, en el nombre de Yahshua, yo bendigo tu pueblo en esta mañana. Le doy gracias por ello, Señor. Y bendigo cada persona, Señor amado Padre, que encuentre esta palabra, Señor, allí en las redes sociales. Que usted le dé la gracia de escucharla y de traer libertad a sus vidas. Padre, yo creo que estamos cruzando la recta final y que necesitamos estar en completa libertad para poder resistir el día malo y habiendo acabado todo estemos firmes. Que estemos ceñidos con la verdad de tu palabra, Padre. Que la coraza de justicia, Señor amado, esté sobre nosotros, bendito Padre Celestial. Yo te lo pido en el nombre de Yahshua y te doy gracias. Te pido que bendigas, Señor amado, nuestro pueblo de Sevilla, nuestra nación de Colombia, Padre. Que bendiga, Señor, la tierra donde mis hermanos, tu pueblo, todavía, Señor, permanece, Padre amado. Que por amor a ellos, por amor al pueblo que está, Señor, en esas naciones, Padre, usted la bendiga, papá. Y usted guarde, Señor, el corazón de mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, bendito Dios. Mis amigos, Señor, Padre, te lo pido en el nombre de Yahshua, mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias por hacerlo. Muchas gracias, Señor. Padre, que tu bendición repose sobre nosotros, que tu gracia, Padre Celestial, esté sobre nuestras vidas. Que tu nombre, Padre, sea establecido todos los días de nuestra vida sobre nosotros y que tú nos bendigas. Iglesia, pueblo de Dios, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y este nombre puesto sobre tu vida, Él dijo que te bendice. Bendito eres al entrar, al salir, al sentarse, al levantarse, en el andar y en el reposo. Bendito eres del Todopoderoso. En el nombre de Yahshua, nuestro amado Mesías. Amén, amén.